Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 2. En la sala blanca que emite el olor acre de la medicina, Ji-fen está acostado en la cama del hospital, todavía en coma. De hecho, en este momento, en su mente, era una voz que seguía sonando. Estimulación de biocorriente activada, buscando oportunidades de fusión, fluctuaciones mentales normales, conexión de terminaciones nerviosas completa, fusión del nervio central en el cerebro del huésped completa, Smart Brain One y el anfitrión comienzan a fusionarse, fusión completa, inicio de la base de datos, DIN. El programa de fortalecimiento corporal del anfitrión comenzó, sin saber cuánto tiempo había pasado. Ji-fen se despertó lentamente de su coma y lo que llamó su atención fue un rostro cubierto de lágrimas. Mamá, y Ji-fen inconscientemente gritó, luego reaccionó y se sentó violentamente, mirando a su alrededor con sorpresa. Mamá, ¿esto es un hospital? ¿Cómo es que estoy aquí? La persona sentada junto a la cama del hospital no era otra que la madre de Ji-fen, Xiao Sumei. Fenger, ¿finalmente te has despertado? Cuando vio a Ji-fen levantarse, Xiao Sumei se sorprendió y rápidamente se secó las lágrimas de la cara, tomó la mano de su hijo y le preguntó. Fenger, ¿te sientes mejor? Ji-fen asintió inconscientemente con la cabeza y preguntó confundido. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Xiao Sumei se secó las lágrimas y dijo. Niño, te faltaste a clase el primer día de clases e incluso te desmayaste en la calle debido a un golpe de calor, si no fuera por la gente amable que te trajo aquí, mamá. Te hubiera perdido como hijo. ¿Faltar a clase? ¿Golpe de calor? La cara de Ji-fen se puso pálida al recordar que la razón por la que se había saltado la clase y había dejado la escuela era que no quería quedarse en ese lugar. Tenía miedo de escuchar las palabras hijo ilegítimo de la boca de Ushuewi nuevamente, y junto con el dolor de la ruptura, por eso perdió su alma y dejó la escuela. Al ver el rostro pálido de su hijo, Xiao Sumei inmediatamente dijo con preocupación. Fenger, ¿por qué tu rostro se ve tan feo? ¿Hay algo malo en él? Mamá, estoy bien. Ji-fen tiró apresuradamente a su madre que estaba a punto de llamar al médico. Al ver la mirada ansiosa de su madre, no pudo evitar sentir una amargura en su corazón y dijo con inmensa culpa. Mamá, todo es culpa mía por hacerte preocuparte. Te prometo que nunca volveré a faltar a clases, estudiaré mucho y nunca dejaré que te preocupes de nuevo. Bien. Bien. Xiao Sumei no pudo evitar derramar lágrimas de alegría nuevamente cuando vio cuán comprensivo era su hijo. Mamá sabe que Fenger es el más comprensivo. ¿Saber comportarse? Ji-fen se rió sarcásticamente en su corazón, si supiera cómo comportarse, no olvidaría a su madre que había sufrido tanto, y no olvidaría que su madre dependía de vender algunas verduras todos los días para pagar sus estudios. Y en su lugar se obsesionó con el cuerpo de Ushuewi. Era simplemente un bastardo que era peor que una bestia. Ji-fen odiaba inmensamente a su antiguo yo. La ciudad natal de la madre de Ji-fen, Xiao Sumei, estaba en el campo, y como primero estaba soltera y embarazada, Xiao Sumei fue expulsada de la casa de sus padres y se quedó sin hogar. Considerada una mala mujer que hirió la moral de las personas, el ridículo y el sarcasmo de familiares y amigos, y la indiferencia del mundo, Xiao Sumei no pudo quedarse más en el campo y tuvo que vivir exiliada en el condado con su embarazo. Afortunadamente, con la ayuda de gente bondadosa, Xiao Sumei alquiló una casa barata y dio a luz a Ji-fen. Cuando Ji-fen era pequeña, Xiao Sumei solo podía llevar a Ji-fen en su espalda, ayudando a las familias de otras personas a cuidar a sus hijos durante el día y llevando a Ji-fen consigo. Por la noche, iba al depósito de chatarra cercano y saqueaba algo de chatarra que podría venderse por dinero, por lo que vivió una vida dura. Cuando Ji-fen era un poco mayor, Xiao Sumei se lo tomó con calma y con la ayuda de sus vecinos, compró un triciclo de pedales y se convirtió en vendedora de verduras, aunque el dinero que ganaban no era mucho, pero aparte de las cuotas escolares de Ji-fen, ellos apenas podía pasar. Vino al mercado de verduras en el condado después de la escuela y ayudó a su madre a vender verduras, lo que ayudó mucho a Xiao Sumei.
Sin embargo, desde que él y Ushuaui comenzaron a salir, Hiffen iba cada vez menos al mercado de verduras después de la escuela para ayudar a su madre con el pretexto de que tenía una gran carga de estudio, y la gran mayoría de las veces, estaba con Ushuaui. Pensando en ello ahora, Hiffen no pudo evitar sentir una punzada de dolor en su corazón. ¿Cómo pudo haber estado ciego y dejar que su trabajadora madre se fuera sin dolor, pero en cambio se enamoró de ese Snow Ushuaui? Mamá, lo siento. Hiffen dijo con seriedad. A partir de ahora, no dejaré que sigas sufriendo, me aseguraré de que vivas una buena vida, haré que todas esas personas que solían reírse de ti y menospreciarte vengan a halagarte. Y te adoraré, te haré sentir orgulloso de tenerme como tu hijo. En este momento, Hiffen, después de ver las lágrimas de su madre, finalmente se despertó con una nueva vida. Esta fue la primera promesa solemne que hizo después de su nuevo nacimiento, para su madre que había sufrido tanto. Bien, bien. Xiao Sumei abrazó ferozmente a su hijo en sus brazos, las lágrimas corrían por su rostro. El sufrimiento y las dificultades de los últimos 10 años finalmente habían sido recompensados en este momento, y Xiao Sumei se sintió extremadamente satisfecho. Incluso si la vida fuera dura, valió la pena tener un hijo tan obediente y filial. Acurrucándose en los brazos de su madre, Hiffen se dijo a sí mismo firmemente en su corazón. Hiffen, a partir de hoy, olvídate de Ushuaui y sé un nuevo tú, porque todavía tienes una madre con la que ser filial. Madre e hijo se abrazaron y una gran calidez y afecto llenaron la sala. Pero en ese mismo momento, la puerta de la sala se abrió con un fuerte golpe. La madre y el hijo voltearon la cabeza para mirar, solo para ver a una enfermera gorda llena de desdén entrar y decir con indiferencia. Xiao Sumei, tu estadía de 3 días expira en 20 minutos, si aún quieres quedarte, ve y paga. De lo contrario, empaca tus cosas y vete de inmediato. Xiao Sumei se puso de pie apresuradamente y dijo. Esta enfermera, mi hijo acaba de despertarse, su cuerpo todavía está muy débil, ¿puedes esperar 1 hora como máximo y nos iremos? ¿Crees que está bien? La enfermera gorda dijo con desdén. Tómate un descanso. Somos un hospital normal aquí, no una pequeña clínica en el campo. Si no puede pagarlo, no se quede aquí, no pretenda gastar mucho. La cara de Xiao Sumei estaba roja de ira y rabia, pero no pudo decir nada. Pensando que el cuerpo de su hijo aún estaba débil, solo pudo apretar los dientes y dijo. Pagaré el dinero. Mamá. Hiffen llamó a Xiao Sumei y con un rostro sombrío, miró con frialdad a la enfermera, se sacudió de la cama del hospital y preguntó con frialdad. Nuestra sala no llegará hasta dentro de 20 minutos, ¿verdad? Eso es correcto. Esa enfermera dijo con desdén. ¿Qué, mira, todavía quieres golpearme? HMPH. Bien, qué lindo. Hiffen le devolvió la sonrisa con ira y dijo con frialdad. Ya que todavía nos quedan 20 minutos en la sala, entonces, dentro de esos 20 minutos, esta sala todavía nos pertenece, ¿verdad? ¿Qué estás tratando de decir? No tengo tiempo para tontear contigo, así que lárgate de aquí. Dijo la enfermera con impaciencia. Sal. Hiffen dijo con una cara sombría. ¿Qué dijiste? La enfermera obesa no reaccionó por un momento. Dije, te dejo, vete. Fuera. Ir. Hiffen dijo palabra por palabra. Durante estos 20 minutos, todavía somos los dueños de esta sala, ahora les digo que salgan. Usted y... La enfermera miró enojada a Hiffen, pero no tuvo forma de replicar, porque dentro de estos 20 minutos, Hiffen tenía derecho a dominar esta sala, siempre y cuando no exceda las reglas del hospital. Al final, la enfermera obesa solo pudo decir con fiereza. Espere hasta 20 minutos más tarde, si no se va, haré que el personal de seguridad lo eche. HMPH. Después de decir eso, salió sin mirar atrás. Capítulo 3. Cosa Snob. Corriendo detrás de esa enfermera obesa, Hiffen maldijo fríamente. Zenger, realmente has crecido. Mirando el cuerpo de su hijo, que ya era media cabeza más alto que el suyo, así como la cara que todavía tenía un toque de infantilismo, Xiao Sumei no pudo evitar sonreír de alivio.
Cuando se enfrentó a la enfermera obesa, Xiao temía que Ji-Fen no pudiera contener su temperamento y golpeara a la enfermera, lo que tendría graves consecuencias. Pero el resultado hizo que Xiao Sumei se sintiera aliviada. Ji-Fen condujo con calma a esa enfermera obesa a la trampa que había preparado hace mucho tiempo y la dejó hacer el ridículo, lo cual fue más despiadado que incluso golpear a alguien con las manos. Mamá, como dije, no dejaré que sufras un poco de agravamiento en el futuro, y mucho menos dejaré que nadie te mire con desprecio de nuevo. Dijo Ji-Fen con firmeza. Mamá cree en ti. Xiao Sumei asintió con la cabeza agradecida. Ji-Fen de repente recordó las palabras de esa enfermera obesa en ese momento y preguntó. Mamá, ¿estuve en coma durante 3 días? Tan pronto como se mencionó esto, Xiao Sumei de repente se puso nerviosa, asintió con la cabeza en pánico y preguntó. Zenger, ¿cómo te sientes físicamente ahora? ¿Hay algo incómodo? Una corriente cálida fluyó a través del corazón de Ji-Fen, mirando a su madre que acababa de cumplir 40 años y ya tenía vicisitudes en su rostro, no pudo evitar sentir una punzada en su corazón. Cuánto sufrimiento había sufrido su madre para poder levantarse ella misma. Mamá, no te preocupes, estoy bien. Mirar. Ji-Fen agitó el puño e instantáneamente sintió el viento de un tigre, como si su cuerpo estuviera lleno de fuerza. No pudo evitar sentir un momento de asombro, pero también estaba lleno de alegría. En el pasado, debido a que no podía mantenerse al día con la nutrición, el cuerpo de Ji-Fen estaba un poco débil, y esta sensación de estar lleno de fuerza era algo que nunca había tenido antes. Debe ser la fuerza de estar en el hospital durante los últimos días y descansar bien. Ji-Fen lo adivinó. Al mirar a su hijo que no parecía fingir, Xiao Sumei se sintió aliviada. Ji-Fen dijo. Mamá, vamos, estoy completamente bien. Vamos. Xiao Sumei suspiró levemente. Si no tenía escasez de dinero en efectivo, ¿cómo podría estar dispuesta a dejar el hospital justo después de que su hijo se despertara? Tan pronto como los dos salieron de la sala, vieron a la enfermera obesa de pie en el pasillo, mirándolos con una expresión de desprecio. Al ver que los dos se iban, la enfermera murmuró con desdén. Pobres diablos, ¿cómo se atreven a ser hospitalizados sin dinero? El rostro de Ji-Fen instantáneamente se volvió sombrío cuando resopló con frialdad. Xiao Sumei palmeó la espalda de su hijo y dijo en voz baja. Zenger, olvídalo. Ji-Fen respiró hondo, asintió levemente y dijo. Mamá, vamos. Al salir del hospital, Ji-Fen no pudo evitar respirar fuerte el aire fresco del exterior. El olor a medicina en el hospital era demasiado acre y lo hacía sentir incómodo. Zenger, pon tus cosas en el auto. Xiao Sumei montó el único triciclo de pedales de la familia desde debajo del cobertizo de estacionamiento no muy lejos. Ji-Fen preguntó de inmediato con sentimiento de culpa. Mamá, ¿no has estado vendiendo verduras en estos pocos días por el bien de cuidarme, verdad? Niño tonto. Cuando llegó al frente, Xiao Sumei sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza a Ji-Fen. Es todo por tu bien. Si algo te pasa, ¿de qué sirve ganar más dinero? Ji-Fen se frotó la cabeza acariciada y se rió. Podía sentir que su madre lo adoraba. Bien, mamá, todavía es temprano, no me voy a casa, vamos a la escuela primero. Ji-Fen de repente recordó algo y dijo. Acabo de comenzar la escuela y me perdí 3 días de clases, es mejor compensarlo temprano. Xiao Sumei aconsejó. Zenger, ya te pedí que te dejaras en la escuela, así que es mejor ir a casa primero y descansar un día. No es demasiado tarde para ir a la escuela mañana. Ji-Fen negó con la cabeza y dijo. Mamá, estoy en mi 3er año de secundaria ahora, tengo que estudiar mucho, definitivamente me esforzaré por alcanzar la excelencia. Al ver que su hijo era tan insistente, Xiao Sumei dejó de persuadir, pero asintió felizmente y dijo. Bien, mamá irá a comprar algo de carne esta tarde, y cuando vuelvas a casa de la escuela por la noche, te daré un buen tónico. Ji-Fen sonrió y asintió con la cabeza, luego se separó de su madre y se fue a la escuela. Mirando la espalda de su hijo, la sonrisa en el rostro de Xiao Sumei se convirtió gradualmente en una mirada triste mientras murmuraba en voz baja.
mi hijo está a punto de depender de la universidad, pero esta matrícula, apretó los dientes y se susurró a sí misma. No importa qué método use, incluso si tengo que romper las ollas y sartenes, tengo que dejar que Fenrir vaya a la universidad. Una vez más, al cruzar las puertas de la segunda escuela secundaria en el condado de Manchi, Giffen parecía tener la sensación de recuperar su vida. Hace 3 días, justo en el patio de recreo de la segunda escuela secundaria, Ushuaui había pronunciado esas palabras desesperadas. Está todo en el pasado. Giffen se dijo con firmeza. Giffen, no estás solo, por el bien de tu madre trabajadora, también debes estar a la altura de las circunstancias. Buscas dejar que los demás te menosprecien, pero, sin embargo, no puedes permitir que tu madre sea menospreciada como tú. Después de alisarse la ropa, Giffen caminó hacia el aula con rostro tranquilo. La clase en la que estaba Giffen era la 6ª clase del último año de la segunda escuela secundaria Manchi, en el primer piso del edificio de enseñanza. Eran alrededor de las 10 de la mañana y la escuela estaba muy tranquila, todos deberían estar en clase. Cuando llegó a la puerta del aula, Giffen le dijo al maestro que estaba dando una conferencia. Informe, llego tarde. El maestro era un hombre de mediana edad de unos 50 años, con un par de ojos y muy amable, asintió con la cabeza y dijo: Adelante. Tan pronto como Giffen entró en el aula, los ojos de todos los estudiantes de la clase se centraron en él, con miradas de regodeo, desdén y simpatía. Giffen caminó con calma y naturalidad hasta su asiento y se sentó. A su lado derecho, que originalmente era el asiento de Ushuaui, ahora estaba sentado un niño. Este chico, llamado Zanley, había estado en la misma clase con Giffen desde el primer año de la escuela secundaria, y también era el único amigo de Giffen. Solo que, no importa cuánto lo intentó Giffen, sus calificaciones fueron solo mediocres, por lo que no sobresalientes. Pero Zanley es diferente, este niño parece que nunca lee libros excepto por accidentes de clase, pero cada vez que toma un examen, siempre se mantiene estable entre los 10 primeros del grado, e incluso más estable entre los 3 primeros dentro de la clase. Junto con Tonley, el líder de la clase 6, que es reconocido como la flor de la segunda escuela secundaria, y Sumo, el líder adjunto de la clase, los 3 son conocidos como los 3 cuchillos afilados de la clase 6, lo que demuestra lo bueno que es Zanley. Las calificaciones son. Solo que, por la apariencia, nadie pensaría que Zanley era un buen estudiante. Una cabeza de cabello amarillo, una blusa abierta y una mirada fluida, este era el vestido característico de Zanley. Tan pronto como Giffen se sentó, Zanley inclinó su cuerpo y dijo en voz baja: Loco, ¿estás bien? Giffen negó con la cabeza y se rió en voz baja: nada, solo una insolación. Zanley se pasó la mano por la boca, obviamente sin creer, y dijo: Escuché sobre ti Ushuaui, una mujer snob como esa, no lo quiero, no lo pienses demasiado, espera a que termine la escuela, amigo. Llevarte a un restaurante de mariscos para frotar una comida, ¿es eso lo suficientemente interesante? Giffen no pudo evitar sonreír, una calidez fluía en su corazón. Sabía que de los 40 estudiantes de la clase, el único que podía consolarse sinceramente era Zanley, su amigo. A continuación, continué con la lección. Mientras el maestro en el podio continuaba dando conferencias, Giffen sacó sus libros de su escritorio y se preparó para compensar la tarea que se había perdido. Solo 3 días después del año escolar, no había muchas lecciones que aprender, y Giffen parecía tomárselo con calma, por lo que cuando terminó la clase, todo el contenido en el que se había atrasado ya había sido leído. Ding. La campana sonó al final de la clase y Giffen también terminó de leer todas las lecciones. Digo, loco, ¿estás bien? Zanley se acercó a su lado, entrecerró los ojos y sonrió. Estamos en una clase de física, ¿qué estás leyendo en inglés? Giffen lo fulminó con la mirada, cerró su libro y tarareó. ¿Crees que todos son como tú, aprendiéndolo y sabiéndolo? Me he perdido 3 días de clases, si no lo compensé, ¿cómo voy a entrar en la universidad? Además, no me vuelvas a llamar loco. Zanley hizo un dobladillo y farfulló y no le importó. Ya estabas loco. Usted chico.
Hiffen negó con la cabeza y maldijo con una risa. Mientras los dos bromeaban, Hiffen no pudo evitar relajarse, sabía que Zanley se estaba consolando disfrazado. Fue solo frente a su amigo que pudo relajarse de verdad. Sacudiendo la cabeza y sonriendo, Hiffen se preparó para sacar el libro de texto que había leído antes, en el que había dos preguntas que no podía entender y quería pedirle consejo a Zanley. Pero de repente, Hiffen se sorprendió. Hiffen descubrió que cuando su mente regresó a esas dos preguntas, el libro que había leído antes apareció claramente en su mente como si estuviera jugando una película. ¿Es esto inolvidable? Hiffen pensó tontamente. Capítulo 4. Podría ser debido al golpe de calor del otro día y al caer al suelo, así que me rompió la cabeza. Hiffen estaba algo incrédulo sobre el cambio en sí mismo. A lo largo de la mañana, Hiffen estuvo en estado de shock, y para confirmar si la escena anterior era su alucinación o no, sacó todos sus libros de texto y escogió específicamente lo que aún no había aprendido a leer. Después de leerlo, inmediatamente cerró el libro y no volvió a mirarlo. Después de esperar unos momentos, comenzó a recitarlo en su mente. Los resultados lo sorprendieron y lo deleitaron, incluso las palabras en inglés más complejas o fórmulas de razonamiento que nunca había aprendido antes, pudo recordarlas claramente y decirlas palabra por palabra. Después de una verificación repetida, Hiffen descubrió que la escena anterior no era su alucinación, sino un hecho. Hiffen miró el libro de texto estupefacto, su corazón estallando de éxtasis, realmente tiene la habilidad de nunca olvidar. ¿Por qué ocurrió tal cambio? Hiffen pronto se sintió desconcertado de nuevo, conocía su habilidad, por lo general le tomaba unos días recitar un texto, en comparación con ahora era un mundo de diferencia. Después de pensar en eso durante medio día, solo pudo sacudir la cabeza y dejar de pensar en eso, pero en su corazón estaba secretamente feliz. Con la capacidad de nunca olvidar, esto significaba que en el próximo año podría recuperar todas las tareas que se había perdido en el pasado y poder ingresar a una muy buena universidad. O incluso, ser capaz de hacer muchas cosas que él quería hacer antes pero que no podía y la habilidad de nunca olvidar definitivamente no se usa solo para ingresar a la universidad. Cuando Hiffen pensó en la emoción, no pudo evitar rascarse la cabeza y su rostro estaba ligeramente rojo de emoción. Junto a él, Zanley de repente preguntó con sospecha. Digo loco, ¿por qué eres tan anormal hoy? ¿No deberías estar realmente loco? Vete al infierno. Hiffen lo fulminó con la mirada y lo regañó con una sonrisa. No me enojaría si tú estuvieras enojado. Seguir siendo capaz de maldecir significa que es normal, está bien, está bien. Zanley dejó escapar un largo suspiro y se rió. En serio, tenía mucho miedo de que no pudieras soportar el golpe y tener algún tipo de problema en tu corazón. Loco, esa mujer es Nob de Ushuaui, no vale la pena que llores por ella. Hiffen pudo escuchar que la preocupación de Zanley era sincera, y una corriente cálida no pudo evitar fluir a través de su corazón, sacudiendo la cabeza y riendo. Lacey, tienes razón, ese tipo de mujer no vale mi pena por ella. Así que ya me olvidé de ella. Desde el momento en que vio las lágrimas de su madre en el hospital, Hiffen ya había decidido que se olvidaría de Ushuaui, e incluso si recordaba ocasionalmente, sería solo un recuerdo común sin ningún significado especial. Habitualmente lanzaba una mirada hacia el frente y finalmente aterrizó en Ushuaui, quien había sido transferido a las primeras filas, recordando su propia tontería en el pasado, no pudo evitar sacudir la cabeza y sonreír. Al crecer, siempre hay un precio que pagar. Afortunadamente, Ushuaui había propuesto una ruptura temprano, lo que también hizo que Hiffen se despertara temprano. Si no, Hiffen no habría sabido cuánto tiempo habría sido adicto, y ni siquiera era posible que hubiera perdido la vida. Al mirar esa espalda una vez incomparablemente familiar, Hiffen estaba muy tranquilo, pero en su corazón solo estaba decidiendo. No intimides al joven para que sea pobre. Como te gusta tanto el dinero, trabajaré duro para ganar dinero hasta que tenga más dinero del que puedo contar. Solo que no lo hago para que te arrepientas, o para jugar, sino por mi madre. Haré que todos los que una vez se rieron de ella y la despreciaron se arrepientan.
Pero todo esto, contigo, Ushuaui, ya no tiene nada que ver con, una vez más, miró profundamente la espalda de Ushuaui, y Hiffen simplemente retiró la mirada. A partir de entonces, los dos eran extraños, incluso si pasaban, nunca se volverían a conocer. Al parecer, sintiendo la mirada detrás de ella, Ushuaui, que estaba sentado en la tercera fila, miró hacia atrás, pero vio que Hiffen estaba mirando tranquilamente su libro, a veces con el ceño fruncido, a veces con una sonrisa en su rostro. Aparentemente muy comprometido. Ella se apartó la boca con desdén. Pobre hombre, ¿de qué sirve esforzarse más? Incluso si vas a la universidad, ¿puedes permitirte ir? Y la tarde pasó sin incidentes, y pronto llegó el momento de terminar la escuela. El primer día de clases, por lo que no hubo estudio nocturno. Hiffen rechazó cortésmente la invitación de Zanlei para invitarlo a la marisquería, y estaba listo para dejar la escuela. En opinión de Hiffen, entre amigos, incluso una mirada reconfortante era suficiente. El hecho de que Zanlei pudiera consolarlo un par de veces ya era el mejor regalo estimulante. Zanlei también conocía el temperamento de Hiffen, por lo que no dijo nada más. Después de que los dos se separaron, Hiffen corrió todo el camino de regreso a casa donde su madre, Xiao Sumei, estaba ocupada en la cocina. «Mamá, he vuelto». Hiffen gritó. Xiao Sumei asomó la cabeza fuera de la cocina y de repente se llenó de sonrisas. «Zenger, sube las escaleras primero, mamá estará lista para freír otro plato». Hiffen quería ir a ayudar, pero después de mirar la cocina que ya estaba llena de gente, solo pudo asentir con la cabeza y sonreír. «Iré entonces». La casa donde ahora vivían la madre y el hijo de Hiffen estaba en la ciudad vieja del condado de Manshi. Las casas aquí eran todas casas privadas de construcción propia, la mayoría de ellas eran edificios de 3 o 4 pisos sin balcones, como esos humildes hostales, con las puertas de las habitaciones conectadas una al lado de la otra, mirando hacia el pasillo. La mayoría de las casas aquí están alquiladas, como el edificio donde ahora vive Hiffen, y en su mayoría están habitadas por personas de bajos ingresos. Por ejemplo, el tío Zan, en el primer piso, es un recolector de trapos, y cuando Hiffen era pequeño, su madre, Xiao Sumei, se los vendió al tío Zan después de que ella recogió las sobras. Otro ejemplo es la tía Wang en la planta baja, que es una pequeña vendedora de verduras, al igual que Xiao Sumei. Debido a que el propietario había instalado una cocina común y un baño grande en el patio, cuando llegaba el momento de cocinar, todos se amontonaban y se conocían muy bien. Las personas que venían aquí a alquilar una habitación, además del propietario, eran casi todas pobres y trabajaban en la parte inferior de la escala social, por lo que todos eran muy amables y, a veces, se ayudaban entre sí, lo que también era muy acogedor. La casa alquilada por la madre y el hijo de Hiffen estaba en el tercer piso, originalmente una habitación grande, pero debido a que Hiffen había crecido, Xiao Sumei dejó que el propietario la dividiera. Por lo general, la habitación exterior servía como sala de estar, por la noche. Era el dormitorio de Hiffen, la mesa del comedor para la cena se convirtió en su escritorio y el sofá de mala calidad se convirtió en su cama individual. Sentado en el sofá, Hiffen estaba un poco indeciso, preguntándose si debería contarle a su madre sobre los cambios que le habían sucedido. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Hiffen decidió no decirle a su madre por el momento, sino a esperar hasta después de que terminaran los exámenes de ingreso a la universidad, y luego darle una sorpresa. Pensando en la apariencia feliz de su madre, Hiffen no pudo evitar revelar una sonrisa. Zenger, baja y ayuda a servir los platos. La voz de la madre Xiao Sumei se escuchó de repente. Hiffen inmediatamente abrió la puerta y bajó corriendo. Bajo la atenta preparación de Xiao Sumei, los 4 platos y una sopa de cena fueron suntuosos, y al ver la apariencia lobuna de su hijo, Xiao Sumei estaba encantada. Lo primero que debe hacer es tener una buena idea de en qué se está metiendo. Con la capacidad de nunca olvidar, definitivamente no es un problema ingresar a la universidad, pero ¿cuánto tiempo durará esta habilidad? ¿Se irá después de unos días? La mente de Hiffen siguió divagando, y no fue hasta altas horas de la noche que se quedó dormido y se fue a la tierra de los sueños.
En ese momento, en su mente, una voz que sonaba como una voz sintetizada repentinamente sonó: la integración completa con el anfitrión es completa, Smart Brain One, activa. Capítulo 5. Silbido. Giffen, que acababa de entrar en la tierra de los sueños, escuchó esta voz que sonaba como si estuviera sintetizada electrónicamente y de repente se sobresaltó. Rápidamente abrió los ojos, pero la escena frente a él lo dejó estupefacto. ¿Dónde es esto? Giffen murmuró en estado de shock. Frente a él había un espacio en blanco que estaba vacío a excepción de una niebla blanca, y el cielo también era caótico, por lo que no podía ver nada con claridad. ¿Podría ser que estoy soñando?, murmuró Giffen. ¿Quién diría que tan pronto como sus palabras salieron de su boca, la indiferente voz electrónica sintetizada de antes de repente sonó: no estás soñando, mi maestro. Oms. Giffen se sorprendió y se dio la vuelta para mirar a su alrededor, pero todavía no vio nada, por lo que no pudo evitar ser un poco tímido. ¿Quién está hablando? ¿Qué tipo de cosa se esconde? Sal si puedes. Sí, señor. Esa voz electrónica sintetizada de repente volvió a sonar, e inmediatamente, la niebla blanca frente a Giffen cambió y rápidamente convergió hacia el centro, formando finalmente una masa de luz blanca del tamaño de un puño. La luz era suave y se veía muy cómoda. Solo que, Giffen no se sentía cómodo. En esta bola de luz, había una cara pequeña como si fuera un niño. La boca de la cara pequeña se abrió y la voz electrónica sintetizada sonó: maestro, me alegro de verte. ¿Maestría? Los ojos de Giffen se abrieron de par en par, mirando la bola de luz con sorpresa y confusión, y solo después de mucho tiempo reaccionó, preguntando vacilante: ¿Tú, estás hablando conmigo? Sí, señor. La bola de luz osciló un par de veces, como si estuviera asintiendo. Afortunadamente, todavía podía comunicarse. Giffen se obligó a calmarse y volvió a preguntar: ¿Tú, me llamas maestro? Sí, señor. La masa de luz respondió. Giffen se sintió raro, sacudió la cabeza y dijo: ¿Por qué me llamas maestro? ¿Nos hemos visto antes? La masa ligera negó con la cabeza y dijo: No, maestro. Giffen estaba casi frenético. Llegó a este lugar vacío sin motivo y se encontró con una masa tan ligera con la cara de un niño. Estaba asustado y desconcertado. ¿Quién diablos eres tú? Giffen preguntó impotente. De regreso al maestro, soy el cerebro inteligente 1, de la nación de civilización de nivel 13 de la galaxia Gamma, el Imperio Gamma. La masa ligera respondió bruscamente. ¿Vienes de la galaxia Gamma? Allí Giffen creía que realmente estaba soñando. ¿Qué galaxia Gamma? Nunca había oído hablar de ella. Además, nunca había oído hablar de ninguna civilización de nivel 13. ¿Qué Imperio Gamma? Estas cosas también solo podían aparecer en películas y parece que uno realmente ha caído de cabeza. De lo contrario, ¿cómo podría uno tener de repente la capacidad de no olvidar las cosas? ¿Y cómo podría uno soñar con estas cosas extrañas y raras? Giffen no pudo evitar estar un poco preocupado. ¿Se había caído de cabeza? ¿Dónde podría encontrar el dinero para ir al médico? Sí, maestro, el cerebro inteligente 1 es de hecho de la galaxia Gamma. La bola de luz parecía muy humana, parecía ver las dudas de Giffen e inmediatamente explicó. Maestro, la galaxia Gamma está a unos 1000 millones de millas de este planeta actual. Llamada Tierra, a unos 1000 millones de años luz de distancia. Está bien, Gamma Galaxy. Giffen asintió con impotencia, ya que no podía despertar de este extraño sueño. Continuemos con él. Intelectual Brain One ha terminado de integrarse completamente con su maestro. ¿Puedo preguntar cuándo comenzará a entrenar el maestro? La bola de luz preguntó de repente. ¿Capacitación? Giffen miró la masa de luz aturdido y preguntó confundido. ¿Qué tipo de entrenamiento? Entrenamiento de agentes. La masa ligera respondió de inmediato. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Giffen no pudo evitar sujetar la cabeza y ponerse en cuclillas, tirando de su cabello con fuerza. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Me está preguntando el maestro? Preguntó la masa ligera.
Hiffen fue completamente derrotado por su búsqueda exhaustiva y asintió con indiferencia, más o menos, si puedes responderme, eso es aún mejor. Por supuesto que puedes, maestro. La bola de luz dijo inmediatamente. Según el tiempo en la Tierra, las cosas deberían haberse originado hace 300 años, Hiffen solo se estaba rascando la cabeza sin poder hacer nada al principio, pero a medida que la masa de luz narraba, su atención se centró gradualmente en ella hasta que finalmente se sorprendió incomparablemente. Resultó que la masa de luz se llamó Smart Brain One, un ser artificialmente inteligente del Imperio Gamma, una nación de civilización de nivel 13 en la galaxia Gamma. Al mismo tiempo, Smart Brain One también fue un sistema de entrenamiento de superagentes. Hay muchos reinos en la galaxia Gamma, cada uno con tecnología extremadamente avanzada, y ya han entrado en la era interestelar. Sin embargo, la tecnología avanzada no puede detener la codicia de la naturaleza humana. Cada nación quiere anexarse a otras naciones y dominar el universo. Como resultado, inevitablemente se produjeron guerras. El Imperio Gamma, como la nación más poderosa de la galaxia, concede una importancia aún mayor a la inteligencia de guerra y, por lo tanto, concede una gran importancia al entrenamiento de agentes y espías. Smart Brain One, un conjunto de inteligencia artificial creado en tiempos de guerra, es especialmente responsable de entrenar a los superagentes. La guerra en la galaxia Gamma se prolongó durante 300 años y, finalmente, la estrella más grande de la galaxia fue destruida por la abrumadora energía de la guerra. La explosión de la estrella detonó instantáneamente todas las otras estrellas en toda la galaxia, y todo el sistema Gamma fue completamente destruido en cuestión de días como fichas de dominó. En este cataclismo de destrucción galáctica, Wisdom Brain One fue llevado a cabo por un rayo de electrones de rayos gamma, y después de 300 años de largo viaje cósmico, finalmente aterrizó en la Tierra y entró en el cuerpo de Hiffen. Después de escuchar esto, Hiffen preguntó estupefacto. ¿Quieres decir que estoy, en mi cuerpo ahora? Sí, señor. La masa de luz, no, debería ser Wisdom Brain One, asintió y dijo. Para ser precisos, está en la mente del maestro. ¿Estás seguro de que no estoy soñando? Hiffen no pudo evitar hacer otra pregunta. De hecho, ya estaba convencido en un 7 u 8% en su corazón. Aunque antes lo había pasado por alto, ahora recuerda que hace 3 días, parecía haber escuchado vagamente un noticiero en la calle, en el que había noticias sobre llamaradas de rayos gamma. Esto, sumado al hecho de que no había sentido ninguna molestia física después de ser dado de alta del hospital, sino que se sentía lleno de fuerza e incluso tenía la capacidad de nunca olvidar. Todos estos cambios fueron una prueba de que Smart Brain One no estaba mintiendo. Sí, maestro, no estás soñando. Dijo Wisdom Brain One. Hiffen no pudo evitar reír 2 veces, sintiéndose avergonzado por su timidez y vacilación. ¿Puedo preguntarle a la maestra si el entrenamiento comienza de inmediato? Wisdom Brain One habló y preguntó. ¿Capacitación? Hiffen estaba atónito y solo entonces recordó que Smart Brain One era un ser inteligente cuya función era ser responsable de entrenar a las personas para que se convirtieran en superagentes. Preguntó confundido. Smart Brain One, ¿puedo entrenar yo también? Debido a que no podía mantenerse al día con la nutrición, Hiffen había sido débil desde que era un niño, y temía que solo pudiera soñar despierto con convertirse en uno de esos agentes legendarios con manos fuertes. Maestro, eres perfectamente capaz de entrenar, aunque tu condición física aún no ha alcanzado el estándar mínimo de entrenamiento, pero después de que el maestro aprende los ejercicios de musculación, puedes entrenar oficialmente. Smart Brain One respondió. Y, antes del entrenamiento físico y violento oficial, el maestro puede aprender otros conocimientos primero. ¿Otro conocimiento? Hiffen preguntó con curiosidad. ¿Qué tipo de conocimiento? Un agente excelente no solo debe tener excelentes habilidades físicas, sino también ser competente en varios idiomas, aprender a disfrazarse, conocer varios modales, ser competente en varias armas y varias otras habilidades. El tono de Intelligent Brain One se volvió serio, al igual que un instructor de cara negra en general. Entre estos, hay muchos conocimientos que no se requieren para la condición física.
Hiffen se quedó dormido y no pudo evitar preguntar. ¿Cuál es el estándar mínimo de entrenamiento que acabas de decir? Intelligent Brain One dijo de inmediato. De acuerdo con la condición física de los seres humanos, hay 13 niveles, comenzando desde el tercer nivel, puedes recibir oficialmente el entrenamiento del sistema de agentes. Oh. Hiffen entendió y volvió a preguntar. Entonces, ¿a qué nivel pertenece mi condición física actual? Intelligent Brain One dijo. El cuerpo actual de la maestra es 3 veces más fuerte y puede alcanzar el nivel 1. Hiffen. Es el momento de darle me gusta y suscribirte al canal. Capítulo 6. Me gustaría decir que Brain One es un sistema de entrenamiento de superagentes, pero eso no significa que el camino de desarrollo futuro del personaje principal sea el de un agente, así que no lo malinterpretes. Además, si cree que este libro está bien, puede recogerlo. El hecho real es que ni siquiera es el nivel 1. Por su propio físico, Hiffen quedó profundamente impresionado y preguntó con impotencia. El nombre de Wise Brain One es demasiado incómodo para llamarlo, de ahora en adelante simplemente llámalo Wise Brain. ¿Eso, estás seguro de que lo estás leyendo bien? ¿Mi cuerpo está tan mal? Sí, señor. Wisdom Brain One, o para ser precisos, debería ser Wisdom Brain, se movió hacia arriba y hacia abajo y dijo. Esto es aún después de que Wisdom Brain haya activado el programa de fortalecimiento corporal para el maestro, estimulando el cuerpo del maestro a través de biocorrientes para lograr fuerza. Si el programa de fortalecimiento no se hubiera activado, el cuerpo del maestro habría sido peor. Hiffen. Es tan humillante. El cuerpo se había fortalecido y todavía estaba tan mal, entonces, ¿qué tan malo debería haber resultado ser el propio cuerpo? Hiffen no pensó en cuán efectivo era el fortalecimiento del que hablaba el cerebro inteligente, y estaba aún menos seguro de lo que realmente representaba ese nivel físico de Gamma Galaxy nivel 13. Sin embargo, en su entrenamiento futuro, lo experimentaría uno por uno. Muy bien, no hablemos de eso primero. Hiffen no estaba dispuesto a continuar con este tema, si decía algo más, tenía miedo de convertirse en un lisiado de nivel 3, preguntó. ¿Cómo puedo mejorar mi físico? Haz ejercicios de musculación. El cerebro inteligente respondió de inmediato. ¿Quieres empezar a entrenar ahora, maestro? ¿Ejercicios de musculación? La mente de Hiffen recordó de inmediato el conjunto de gimnasia por radio que hacía todos los días en la escuela, asintió con indiferencia y dijo. Entonces hagámoslo para intentarlo. Sí, señor. Dijo respetuosamente el cerebro inteligente. Inmediatamente después, la escena frente a Hiffen cambió violentamente y una figura virtual apareció frente a él, y la voz del cerebro inteligente se acercó a él. Maestro, siga a este fantasma para completar la primera sección de movimientos. Inmediatamente después, la figura virtual planteó una acción, que inmediatamente hizo que Hiffen pareciera estupefacto. ¿Esto es aeróbicos? Esto es claramente yoga. Hiffen miró la figura virtual con incomparable asombro, el movimiento realizado por la figura fue extremadamente exagerado, sentado en el suelo, con los brazos extendidos, la parte superior del cuerpo presionada casi hasta las piernas, era como doblar a una persona de cintura para arriba. Maestro, por favor siga al fantasma y hágalo, si no lo completa dentro del límite de tiempo, será castigado. El cerebro inteligente dijo desde un lado. ¿Hay un castigo? Hiffen se quedó sin palabras, todavía se llamaba a sí mismo maestro, ¿quién era el maestro de quién? Impotente, Hiffen todavía tenía que seguir esa figura virtual. Solo que esta acción parecía un poco exagerada, pero solo cuando realmente lo hizo se dio cuenta de lo difícil que era. Cuando Hiffen asumió la misma pose que la figura virtual, todo lo que podía sentir era que cada centímetro de músculo de todo su cuerpo le dolía, cada articulación estaba casi desalineada y ni siquiera podía respirar correctamente. Sin embargo, el cerebro inteligente dijo implacablemente. Maestro, mantenga esta postura durante más de 30 minutos antes de que se considere que ha completado la primera acción.
Giffen ni siquiera se molestó en prestarle atención, su cuerpo, después del dolor inicial, era como si hubiera innumerables hormigas devorándolo, tan incómodo que casi lo volvía loco. Giffen no pudo evitarlo, estaba a punto de levantarse cuando de repente sintió que una corriente eléctrica golpeaba su espalda. Cici. En un instante, todo el cuerpo de Giffen pareció contraerse, el dolor era tan insoportable que estuvo a punto de gritar, pero al recordar la horrible corriente eléctrica, solo pudo apretar los dientes y soportarlo. La voz del cerebro inteligente vino desde un costado. Si quieres convertirte en un buen superagente en la era interestelar, primero debes tener un físico súper fuerte, de modo que no importa en qué tipo de ambiente hostil te encuentres, lo harás ten la oportunidad de escapar. Este conjunto de ejercicios de musculación puede mejorar tu físico, si practicas todos los movimientos completa y hábilmente, puedes llegar a un nivel 13, en ese momento, las pistolas láser de energía ordinaria no podrán lastimarte. Giffen escuchó estas palabras, pero no tuvo la mitad de la fuerza para responder, y solo pudo sufrir la sensación desagradable dentro de su cuerpo. Después de 10 minutos, Giffen sintió que su cuerpo se había adormecido y que el dolor desaparecieron gradualmente. No pudo evitar dejar escapar un largo suspiro, pensando que finalmente estaba mejor ahora. ¿Quién iba a saber que justo cuando exhaló, otra corriente eléctrica golpeó su espalda? Cici. ¡Cuaj! Giffen ahogó un sonido y su cuerpo se tensó de inmediato. No exhale deliberadamente, siga el ritmo de los latidos de su corazón para respirar, siga su cuerpo, no su voluntad. La voz del cerebro inteligente parecía fría, en este momento, era como la de un instructor de rostro frío. A medida que pasaba el tiempo, la sensación de entumecimiento en el cuerpo de Giffen se hizo cada vez más fuerte, y al final del día, aparte de su cerebro, que todavía estaba despierto, todo su cuerpo se había adormecido. Sin embargo, no tenía tanto dolor como cuando lo hizo por primera vez, e incluso, mientras respiraba con el ritmo de su cuerpo, sintió una vaga sensación de alivio. Timbre. De repente, sonó una campana clara y nítida. La voz del cerebro inteligente se volvió amigable nuevamente. Maestro, se acabó el tiempo, felicidades al maestro por completar la primera acción. Mierda, finalmente terminé. Estallido. Giffen se acostó en el suelo de inmediato, sin siquiera querer mover los dedos, su cuerpo ya no parecía ser el suyo. Giffen quería llorar, sin experimentarlo de primera mano, nunca conocería este tipo de dolor. ¿Qué tipo de malditos ejercicios de culturismo era este? No fue hasta 10 minutos después que el cuerpo de Giffen recuperó gradualmente la conciencia. Trepó con dificultad y preguntó impotente. Cerebro inteligente, ¿tengo que hacer todos estos extraños ejercicios de musculación en el futuro? Si el maestro quiere tener las habilidades de un superagente, debe completar el curso de capacitación. El cerebro inteligente respondió. Por supuesto, el maestro también puede optar por darse por vencido y simplemente aprender otros conocimientos que no tienen nada que ver con la fuerza física, pero luego, habrá muchos conocimientos que el maestro no podrá aprender. Porque, este ejercicio de musculación no solo fortalece el físico, sino que también desarrolla el cerebro. Si no lo aprendes, el maestro estará muy limitado en el conocimiento que puede aprender. Giffen se congeló y volvió a preguntar. Si insisto en aprenderlo, ¿cuánto tiempo me llevará a aprender? El cerebro inteligente dijo. De acuerdo con la unidad de tiempo en la Tierra, dentro de 1 año como máximo, el maestro podrá completar todos los cursos de entrenamiento para superagentes y alcanzar el estándar de un superagente en la era interestelar. Giffen volvió a preguntar. Entonces, ¿mi capacidad anterior para no olvidar nunca se debe también a este sistema de entrenamiento? Sí, señor. El cerebro inteligente dijo respetuosamente. Debido a que el campo cerebral del maestro fue estimulado por biocorrientes y se desarrolló un poco, por eso tiene la capacidad de nunca olvidar. A medida que el maestro mejore en el entrenamiento más adelante, dominará más habilidades. Giffen guardó silencio mientras pensaba en su madre que había sufrido tanto y en aquellos parientes que una vez lo habían ridiculizado por ser un niño salvaje y por la corrupción moral de su madre.
Si pudiera dominar las habilidades de un superagente, tendría un lugar de honor en la Tierra actual, que era mucho más atrasada que la era interestelar. Solo entonces podría darle una buena vida a su madre. Pensando en esto, asintió furiosamente, aprenderé. Sí, señor. El cerebro inteligente respondió de inmediato. Maestro, según la hora terrestre, ya son las 6 de la mañana, es hora de que el maestro se levante. Hiffen quedó atónito y luego preguntó: ¿Cómo salgo? ¿Cómo entro más tarde? El cerebro sabio dijo: el maestro puede comunicarse con el cerebro sabio siempre que se concentre en su mente. Hiffen asintió lentamente y dijo: así es como es. Eso es, maestro. El cerebro de la sabiduría recordó algo más y dijo: la única acción que acaba de hacer el maestro tiene un efecto significativo en la mejora del sistema. Además, el cerebro de la sabiduría ya ha estimulado el cuerpo del maestro a través de la biocorriente, así que mientras el maestro estaba haciendo la acción, su cuerpo estaba cambiando tanto, así que el maestro puede tener que adaptarse a algunos cambios después de salir. Hiffen asintió levemente, en su mente, probablemente su cuerpo estaba tan adolorido e insoportable como su conciencia ahora, no era gran cosa. Al concentrar su mente, Hiffen solo sintió una oscuridad frente a él, y cuando volvió a abrir los ojos, vio el techo de su casa. Capítulo 7. Pide recogida, pide flores y, acostado en la cama, Hiffen recordó la escena de antes y no pudo evitar sentir una oleada de emoción en su corazón. Quizás el entrenamiento futuro sea aún más difícil que el de hoy, pero Hiffen sabe que incluso por el bien de su madre, apretará los dientes y perseverará. Porque Hiffen sabía muy bien que no tenía antecedentes ni un capital a medias, y si quería dejar que su madre viviera una vida humana, la única forma de hacerlo era apretar los dientes y aceptar el entrenamiento de los sabios. Cerebro. El cerebro inteligente ya había dejado muy claro que si recibía el entrenamiento, era posible alcanzar el estándar de un superagente en la era interestelar, que ni siquiera temía a las pistolas láser de energía ordinaria, y eso era simplemente sobrehumano. ¿Qué era una pistola láser de energía? Hiffen nunca había visto una, pero sabía que definitivamente era mucho más poderosa que la medicina de armas actual como pistolas y metralletas. Aparte de estos, lo que Hiffen valoraba aún más eran las diversas habilidades que debía tener un superagente. Competente en varios idiomas, estará perfectamente disfrazado, conocerá varios modales, podrá lidiar con cualquier situación con facilidad y también será competente en diversas armas y equipos. Lo primero que debe hacer es aprender a usar su propio conocimiento, y ese es el conocimiento de la era interestelar. Especialmente la tecnología con respecto a las armas y varios equipos, creo, siempre es un poco más avanzada que la tecnología en la Tierra, ¿verdad? Si estas tecnologías se vendieran, ¿qué gran cantidad de ingresos serían? Lo primero que debe hacer es levantarse y vestirse. Lo primero que debe hacer es levantarse y vestirse. De acuerdo al reglamento del colegio, de 7 a 7, 40 am, estos 40 minutos son el tiempo de lectura de la mañana. Si llegas tarde, serás criticado por el profesor. Si fuera en el pasado, a Hiffen no le habría importado porque había estudiado mucho, solo que sus calificaciones no podían subir y, aunque estaba ansioso, tenía la conciencia tranquila. Mientras no fuera con sus padres, no le importaba. Pero ahora era diferente, ahora que sabía que tenía la capacidad de olvidar todo, no se perdonaría a sí mismo si continuaba perdiendo el tiempo. Hiffen no olvidaría la súplica de su madre a esa enfermera obesa en el hospital. Para darse un respiro, su madre, que siempre había sido fuerte y orgullosa, se había esforzado por suplicar a los demás. Solo pensar en eso hizo que el corazón de Hiffen se retorciera como un cuchillo. Cela. Debido a que estaba distraído, en su prisa, Hiffen se había arrancado los botones de la blusa. Se miró las manos estupefacto y angustiado, solo era cuestión de ponerse la ropa. ¿Por qué hacía tanto esfuerzo? No. Hiffen reaccionó de repente, miró sus manos y murmuró: ¿cómo es que mi fuerza parece de repente ser mucho mayor?
Agitó su puño 2 veces, y de repente su puño cobró vida, como si contuviera un gran poder explosivo, y su cuerpo se sintió como si no pudiera usar toda la fuerza que tenía. ¿Será que este es el cambio que dijo el sabio cerebro? Giffen recordó las palabras del sabio cerebro nuevamente, y solo entonces entendió por qué tenía que adaptarse al hecho de que su cuerpo de repente había mejorado mucho, y su fuerza se había vuelto repentinamente mayor, y ni siquiera podía controlar su cuerpo perfectamente. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa amarga, Giffen puso el botón que se había quitado sobre la mesa, miró hacia la puerta de la habitación de su madre, tomó su mochila y se dio la vuelta para salir por la puerta. Con respecto a si su ropa estaba rasgada o no, a Giffen no le importaba demasiado. Su madre le dijo una vez que no importaba si la ropa que usaba era nueva o vieja, si era barata o cara, tampoco importaba, siempre y cuando la ropa estuviera limpia y la persona limpia, al fin y al cabo. De la línea hizo lo correcto. Este dicho, Giffen lo recordó firmemente en su corazón. La casa de Giffen no está muy lejos de la escuela, si caminas, puedes llegar en aproximadamente media hora. Debido a que estaba preocupado de que fuera demasiado tarde, Giffen corrió hasta la escuela. Sin embargo, al principio, Giffen todavía no podía controlar su cuerpo a la perfección, por lo que corrió como si estuviera borracho y tambaleándose. Después de 10 minutos, se adaptó gradualmente al cambio en su cuerpo y sus pasos se nivelaron. Para cuando llegó a la escuela, pudo controlar su cuerpo con facilidad y habilidad, y ni siquiera podía ver una diferencia a medias. Solo que Giffen todavía llegaba tarde. Cuando entró por la puerta de la escuela, la campana para la lectura matutina ya había sonado, e inmediatamente se lanzó hacia el aula. Cuando llegó al aula, no vio la figura del profesor de la clase. Giffen no pudo evitar dar un suspiro de alivio y dijo en secreto: afortunadamente, la vieja clase, esto no está allí. Caminó hacia su asiento con un corazón afortunado, pero de repente sintió que alguien lo estaba mirando. Giffen giró la cabeza y descubrió instantáneamente que el presidente de la clase 6, la flor de la escuela reconocida por todos los estudiantes de secundaria 2, Tom Lei, se estaba mirando a sí mismo con esos hermosos ojos, y la hermosa persona estaba apenas velada por la ira. Malo. Giffen dijo en secreto que había olvidado que cada vez que la clase anterior no estaba presente durante la lectura de la mañana, el presidente de la clase, Tom Lei, era responsable de supervisar a los estudiantes en la clase, registrar a los estudiantes tardíos e indisciplinados y luego informar ellos a la vieja clase. Obviamente, Tom Lei había tenido en cuenta la tardanza de Giffen. Giffen gritó en su corazón y vino a su asiento, no pudo evitar suspirar en secreto, si el viejo Ben lo criticaba, que así fuera, siempre y cuando el viejo Ben no pidiera ver a sus padres, todavía lo haría. Estar bien. Loco, ¿por qué llegas tarde? Una Zhang Lei de cabello amarillo miró a Giffen con regocijo y se rió acaloradamente. Mira, nuestra hermosa presidenta de clase te ha estado mirando, tal vez se ha enamorado de ti. Giffen lo fulminó con la mirada y dijo: chico, no puedes escupir dientes de elefante de la boca de un perro. ¿Quién es el presidente de la clase y cómo verá a una niña pobre como yo? Date prisa y lee tu libro. Afortunadamente, era la hora de lectura por la mañana y el aula se llenó con el sonido de la lectura, por lo que nadie escuchó sus palabras, de lo contrario habrían sido el objetivo de la clase. Es broma, Tom Lei era la chica soñada de todos los chicos, así que si se atrevieran a coquetear con ella, habrían ofendido a toda la clase. Zhang Lei se apartó la boca y replicó: ¿qué le pasa a un chico pobre? Un niño pobre no es un ser humano. Digo loco, necesitas tener algo de confianza, ¿verdad? Giffen se rió, miró su libro y lo ignoró, pero en su corazón dijo en secreto: ¿confianza? El yo actual tiene más confianza que cualquier otra persona, excepto que después de lo que le sucedió a Ushuaui, sellé mi corazón y era fácilmente reacio a hablar de hombres y mujeres. Además, el yo actual y Tom Lei son de hecho dos mundos separados. Casi todo el mundo sabe que la hermosa e incomparable Tom Lei, no solo es hermosa y tiene buenas calificaciones, sino que, lo que es más importante, tiene un origen excelente. La hija número 1 del condado de Manchi.
El padre de Tong Lei es el secretario del comité del partido del condado de Manxi, Tong Kai-de. Las posibilidades de que incluso si Ji-fen fuera más sobresaliente, las posibilidades de que Tong Lei se enamorara de él eran escasas o nulas, sin mencionar que el actual Ji-fen no era sobresaliente de ninguna manera. Por lo tanto, Ji-fen solo tomó las palabras de Zhang Lei como un tema de risa y no las tomó en serio en absoluto. Lo que quería hacer ahora era darse prisa y volver a aprender la tarea en la que se había atrasado en el pasado, y pensar en cómo responder si la clase anterior lo reprendía más tarde. Sin embargo, Ji-fen no sabía que las personas que estaban a su lado escucharon su broma con Zhang Lei. Capítulo 8. Ding. Cuando sonó la campana, terminaron los 40 minutos de lectura matutina. Borrar. Zhang Lei arrojó el libro de texto de inglés que tenía en la mano sobre la mesa y negó con la cabeza. Realmente no sé por qué estoy aprendiendo este idioma de pájaro todo el día, no planeo ir al extranjero en el futuro. Si todo el mundo domina este idioma, sería como destrozar el trabajo de los traductores. Aunque había escuchado los comentarios de Zhang Lei más de una vez, Ji-fen no pudo evitar sacudir la cabeza y reír, diciendo: esa no es la manera de decirlo, no es malo dominar un idioma más. ¿Cuál es el punto de aprender un idioma extranjero? ¿Ser traductor? ¿O quiere ser un falso diablo extranjero que a menudo tiene una o dos palabras en el lenguaje de los pájaros que salen de su boca? Zhang Lei dijo con desdén. Al igual que los padres y las madres, no suenan tan bien como los padres. Como somos chinos, tenemos que comportarnos como chinos. Ji-fen negó con la cabeza y sonrió con amargura, ya estaba sorprendido por el rechazo de Zhang Lei a los idiomas extranjeros. Si tiene derecho a hablar en el futuro, puede cambiar esta situación. Ji-fen se rió entre dientes, pero por ahora, todavía necesitas aprender bien inglés, de lo contrario, si ni siquiera puedes ingresar a la universidad, ¿cómo puedes tener una voz? Cuando llegues a tu último año, básicamente estarás preocupado por ingresar a la universidad, y Ji-fen ha escuchado que muchas universidades tienen requisitos muy estrictos para los puntajes en inglés, incluso si el puntaje total es suficiente, si el puntaje en inglés no es suficiente, no será admitido. Ji-fen quería salir adelante, así que incluso si detestaba el inglés, lo tomaría en serio, porque solo entonces podría ingresar a la universidad y estar expuesto a un mundo más amplio. Tan pronto como escuchó esto, Zhang Lei se debilitó y dijo con voz abatida: ¿qué tan fácil es cambiar? Olvídalo, aprendamos inglés con honestidad. Al mirar su cabeza sacudiendo la mirada, Ji-fen no pudo evitar reír. Eso es, loco. Zhang Lei no sabía lo que le había ocurrido y de repente volvió a la vida y dijo con ojos brillantes: justo ahora, durante la lectura de la mañana, nuestra hermosa colegiala te miró en secreto varias veces. ¡Qué enganchado! Afortunadamente, Ji-fen ya había escuchado muchos comentarios extraños de Zhang Lei, de lo contrario, realmente no pudo aceptarlos por un tiempo, dijo de mal humor. Si llegaras tarde a la lectura de la mañana, ella te habría mirado. Algunas veces también. De hecho, Ji-fen también notó que durante la lectura de la mañana, Tong Lei, que estaba sentado en la segunda fila, se había mirado a sí mismo varias veces. Parecía que definitivamente no podría salirse con la suya con una reprimenda de la vieja clase. ¿Tu chico todavía no dices la verdad? Zhang Lei sonrió acaloradamente y dijo: es una locura, déjame preguntarte, a menudo había gente tarde antes, pero ¿a quién viste que prestaba atención Tong Lei? ¿Cómo explicas esto? Ji-fen negó con la cabeza y se rió amargamente, diciendo: eso podría deberse a que todos saben que Ushuaui me dejó y la gente también tiene un poco de curiosidad. Eso es posible. Zhang Lei dijo asintiendo. Ji-fen no pudo evitar poner los ojos en blanco, eres realmente directo. Zhang Lei dijo de manera seria: esa es mi virtud habitual. Ambos se rieron al mismo tiempo. Zhang Lei no pudo evitar sentir: parece que realmente has desanimado a Ushuaui, hermano, buen trabajo. Al ver la conducta tranquila de Ji-fen al mencionar a Ushuaituli, Zhang Lei supo que si todavía hubiera bultos en su corazón, Ji-fen no habría podido ser tan natural. Ji-fen sonrió y asintió con la cabeza, diciendo: sí, todo está en el pasado.
Zhang Lei se rió acaloradamente. Loco, ya que te has recuperado del golpe de perder a tu amor, ¿por qué no considerarlo y encontrar una segunda primavera? Ji Feng estaba atónito. ¿Qué segunda primavera? Por supuesto que es nuestra gran colegiala Tong Lei. Zhang Lei dijo con una cara emocionada. Esa es la chica número 1 en nuestro condado. Si la alcanzas, ¿cuántos años menos tendrás que luchar? Antes de que terminaran las palabras, la mirada emocionada en el rostro de Zhang Lei se congeló, y miró tontamente detrás de Ji Feng con una expresión avergonzada. ¿De qué estás hablando? Ji Feng no había notado la expresión de Zhang Lei y negó con la cabeza. Un hombre tiene que fijar su mente y luchar. No soy el tipo de hombre que siempre piensa en comer arroz blando. Tong Lei es bonita y tiene buenos antecedentes familiares, pero debido a eso, la persona que quiere igualarla es al menos un talento joven, o un hijo de familia o algo así, como yo, que es pobre y no tiene apariencia y no antecedentes familiares. ¿La gente puede mirarme? La expresión de Zhang Lei gradualmente se volvió extraña, como si estuviera forzando una risa, y preguntó. Por lo que dijiste, ¿estás realmente interesado en Tong Lei? El amor por la belleza está en el corazón de todos. Después de pasar más tiempo con Zhang Lei, Ji Feng no pudo evitar coquetear con él. Tong Lei es tan bonita, ¿por qué no me gusta? Además, gustar no significa que tengas que mostrar algo. Si no vigilas a Tong Lei, ¿cómo sabes cuántas veces me ha mirado? Claramente eres un ladrón que clama por un ladrón. Tosi. Zhang Lei tosió secamente y dijo algo incómodo. Lo que era eso, era que, correcto, estaba aprendiendo del presidente de la clase. Mira lo buenas que son las notas del presidente de la clase. Estaba prestando atención a sus métodos de estudio. Vete al infierno. ¿Se puede inventar una excusa tan pobre? Ji Feng lo miró con desprecio y se rió con dureza. Sin embargo, tan pronto como sus palabras cayeron, una voz detrás de él que envió escalofríos por su columna se escuchó. ¿Quieres saber tanto mi método de estudio? ¿Desde cuando nuestro alumno Zhang Lei se aficionó a estudiar? Era una voz clara y etérea, como si fuera un hada de los 9 cielos, con labios de cereza abriéndose suavemente, calmando los poros del cuerpo sin medida. Solo que el tono de este discurso fue algo frío. El corazón de Ji Feng latió con fuerza y se volvió presa del pánico, e inmediatamente se dio cuenta de que la persona que hablaba no era otra que la persona de la que él y Zhang Lei acababan de hablar, Tong Lei. Se terminó. El corazón de Ji Feng se llenó de vergüenza. La primera vez que habló de alguien a sus espaldas y fue escuchado por ellos, le dio ganas de morir. Monitor de clase Tom, lo siento. Ji Feng estaba tan avergonzado que se apresuró a disculparse. Es nuestro mal, no deberíamos haber hablado de ti a tus espaldas, perdónanos. El rostro increíblemente hermoso de Tong Lei estaba cubierto de hielo frío en este momento, como si no hubiera escuchado las palabras de Ji Feng. Los miró con fiereza y dijo con voz fría. Ustedes dos, salgan conmigo. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue, y su joven espalda pronto salió del salón de clases. Niño, ¿ya sabías que Tong Lei estaba detrás de mí? Ji Feng miró a Zhang Lei, odiando sus dientes, recordando el cambio en la expresión de este niño en ese momento. Sabía que Zhang Lei debió haberlo hecho a propósito. Niño, ¿te atreves a joderme así? Nunca caigas en mis manos. Zhang Lei instantáneamente se rió acaloradamente. Loco, no muerdas a Lu Dongbin, el hermano no te está arreglando, esto te está creando una oportunidad. Si te digo que Tong Lei está aquí, ¿todavía te atreves a decir que te gusta? Ji Feng. Gracias a todos por suscribirse al canal y no olvides dejar tus comentarios.